Hace poco me mudé con una roommate y fue todo un tema para mí porque tenemos distintas costumbres. Cuando llego a casa me encanta que todo esté ordenado, pero sobre todo amo que mi cama esté limpia y huela bien. Por eso elegí un colchón que haga match con mis gustos. Y lo mejor es que me protege de todo a la hora de dormir. Ah, y otra cosa, no absorbe malos olores. Creo que soy un poco maniática con este tema. Y este es uno de mis secretos, pero no se lo digan a Valeria. Así, a pesar de ser diferentes, Valeria y yo somos súper amigas. Estos estereotipos y segregaciones a las personas afrocolombianas no son una problemática actual, por el contrario, son la acumulación de una herencia histórica que viene desde la colonia, donde la relación de poder entre la clase dominante sobre las comunidades afrocolombianas e indígenas se perpetuó a lo largo de la historia de Colombia, condicionando su identidad, llegando a que la situación se normalice a tal punto de que el racismo está inmerso en expresiones, dichos y hasta chistes socialmente aceptados. La segregación racial se dio como una manifestación de poder en la colonia y se perpetuó en la época de la República. Las ilustraciones evidencian que a pesar de que la esclavitud y la mitad fueron abolidas, los afrocolombianos y comunidades indígenas fueron obligados a servir a las élites. Un ejemplo de esto es la subida de la Agonía por los expedicionistas franceses. En esta ilustración se muestra cómo los indígenas cargan a los criollos para llevarlos a la cima de una montaña, una imagen que muestra la tristeza e impotencia en la cara del indígena frente a la situación de opresión. En otras ilustraciones se evidencian que existen diferentes palpables en la identidad de las minorías étnicas y la población blanca. En la ilustración La calle de Barranquilla se puede ver la diferencia en ropa y trabajo entre los criollos y la población afrocolombiana. Los afrocolombianos tienen retazos de ropa en pésimas condiciones, sirviendo al lado de los criollos en una plaza pública, mientras los criollos presentan ropa más fina. En la ilustración Navegando el río Magdalena podemos observar que los que impulsan la embarcación del criollo son afrocolombianos que solo tienen un taparrabos. Se ve que la identidad del afrocolombiano se está formando para servir a estas clases dominantes a cambio de muy poco. La falta de protección es alarmante debido a la falta de medicamentos y abundancia de enfermedades en el viaje por un río de esta magnitud. El grabado de los viajes de Andrés son especialmente impactantes. En la ilustración que muestra un trayecto hacia Ecuador, se muestra a un criollo tranquilo escribiendo en su barcaza, mientras el afrocolombiano se enfrenta a la tempestad batallando las floras del río Magdalena. Él, a pesar de su libertad, sigue sirviendo. Con la recopilación de todas estas ilustraciones se puede evidenciar cómo la identidad de una persona es una unión de sus creencias, de sus costumbres y sus relaciones con el resto de la sociedad. La identidad de estas comunidades está siendo reprimida al obligarlos a mantener esta jerarquización creada a partir de la desigualdad en poder. Sus labores son limitadas a trabajar para el beneficio de las clases dominantes. Ahora vamos a observar un poco cómo se dio el proceso de opresión de las comunidades indígenas. Las manifestaciones de poder sobre los indígenas comenzaron al igual que con los afrocolombianos en la época de la colonia. Sin embargo, nos vamos a remitir a 1923, época en la que las comunidades indígenas se veían ya perjudicadas en cuanto a que el avance de las ciudades del centro del país los llevó a adoptar costumbres ajenas a las propias, generando que los indígenas se adaptaran a la religión, lengua, orientación política y mecanismos de transacción mercantiles como la plata de las clases dominantes. Esta situación provocó que las comunidades debieran despojarse de algunas costumbres que hacían parte de su identidad, como lo fue la educación propia de los resguardos. Este fue uno de los grandes mecanismos de presión, dado que las ciudades del centro de Colombia crearon una imagen de que los indígenas eran analfabetas y debían civilizarse yendo a la escuela para progresar. Lo aún más grave fue que las escuelas fueron un medio para adoctrinar a los indígenas mediante la enseñanza de la religión y respeto a la ley de las clases gobernantes de la época. Esto, a pesar de que no es una coerción a partir de fuerza como lo era antes, muestra cómo desde las ciudades del centro se comienza a formar los paradigmas de autoridad. De este recuento se puede evidenciar cómo los indígenas, siendo tan fieles a sus creencias y costumbres, terminaron por someterse ante las clases dominantes. Ya no hablamos de un sometimiento a partir de la imposición de la fuerza, pero la sensación de sometimiento sigue perpetuándose. Ahora, mediante mecanismos como la educación, la enseñanza del español y la religión, que finalmente terminaron por transformar la identidad de las comunidades indígenas y condicionarla a adaptarse a costumbres de las clases dominantes.
Una forma de entender el uso de la coerción sobre las comunidades afrodescendientes, siendo esta una de las más vulneradas históricamente, es a partir de las dinámicas de dominio y coerción del Estado sobre ellas. Un ejemplo de esto se evidenció durante el proceso de reclusión de ciudadanos en el Batallón Colombia, en el cual se predispuso la confinación de personas de raza negra frente a los demás grupos sociales, perpetuando la discriminación y segregación racial sobre las comunidades afrodescendientes, ya que se trató de un proceso cruel, inhumano y alejado de los intereses de los ciudadanos, quienes además desconocían el conflicto en Asia y las razones de ser en la Guerra de Corea, viéndose obligados a seguir la directriz diplomática del para entonces presidente Laureano Gómez. Otra manifestación del uso de la coerción del Estado sobre las comunidades afrodescendientes se representa en la respuesta que estos han sostenido a lo largo de los años ante las intenciones de precariedad del gobierno, en el que las actividades económicas y extractivas han perpetuado la dispersión y el desplazamiento de estas comunidades sobre sus territorios, sin obtener garantías frente a la vulneración de sus derechos, lo cual muestra que el dominio del Estado, como componente del uso de la coerción, ha sido relevante en la imagen que se tiene actualmente sobre el espacio y la ubicación en las cuales se asientan los grupos de raza negra en el país, formando parte de la identidad de los grupos afrodescendientes. La brecha histórica entre las diferentes comunidades culturales ha generado que en la época actual se den estereotipos normalizados que siguen vulnerando la identidad de minorías como la afrocolombiana. Como ejemplo de esto encontramos al soldado Micolta en Sábados Felices. ¡Soldado Micolta! Buenas. ¿Por qué está así? Mire eso. Firme, a ver. Saque pecho. Arr. ¿Por qué anda todo desatalajado, señor? 20 pingüinos. No, pero relájese. ¿Cómo que pero relájese? Bueno, Bueno, bajémosle a la voz, pues. 40 pingüinos le dije. atentamente. Firme, a ver. Puede entenderse cómo por medio de la burla y el estereotipo se busca representar a la cultura afro a través de acciones que puedan generar gracia, sin tener en cuenta cómo se vulneran las percepciones raciales de estas personas. Sí sé lo que le deja a los niños. Yo, como yo que fui niño afro, racializado, sí sé lo que afecta a eso. Y como docente, sé cómo los niños afros siempre sienten ese miedo para hablar, porque como habla y hay un acento raro, todo el mundo se le ríe. Ay, el negrito. Este fragmento muestra cómo la sociedad ha normalizado tanto estas inferencias racistas en el lenguaje que termina por no reconocer que estas actuaciones están afectando las identidades de las culturas afro. ¿Qué piensas de la expresión maneja como indio? No, pues que normal, es una persona que maneja rápido, que está loco o algo así. En definitiva, hemos podido ver un tránsito histórico que data desde la colonia hasta nuestros días, donde inicialmente se reflejaron de manera directa las dinámicas de dominio y coerción por medio de la fuerza sobre las comunidades afrodescendientes e indígenas y actualmente los modos sutiles en que evolucionaron estas dinámicas iniciales de sumisión en forma de estereotipos, concluyendo que actualmente las manifestaciones racistas hacia indígenas y afrocolombianos se han normalizado.